Y estamos grabando. Bueno, estamos muy contentos de darle la bienvenida al lanzamiento de la página www.musicatradicional.cl correspondiente al proyecto Fuentes Irregular 11-18-093, Historia de Procesos y Estéticas del Folclore Chileno 1909-1973, cuyo responsable es Christian Spencer, docente y director del Centro de Investigación en Artes y Humanidades de la Universidad Mayor. En esta ocasión contaremos con la presencia de Antonieta Contreras, quien es socióloga y payadora, Gabriel Ramsey, quien es músico y musicólogo, Héctor Pavés Pizarro, folclorista y albacea del archivo Pavés Pizarro, y nuestro director, Christian Spencer. Por favor. Sí, muchísimas gracias, Ignacio, por la presentación. Es una alegría para nosotros este momento porque lo hemos organizado durante mucho tiempo. El proyecto Historia, Estéticas y Procesos del Folclore Chileno se inició en el año 2019 y comenzó con una sección más o menos teórica de trabajo orientado básicamente a comprender en términos históricos y teóricos la idea o concepto que existe acerca de la música tradicional en Chile, sobre todo a partir de la experiencia de los cultores, es decir, a partir de experiencias previas, también trayectorias. La llegada del coronavirus convirtió el proyecto en un trabajo donde fue difícil hacer trabajo de campo, aunque lo hemos iniciado todavía tímidamente, pero estamos avanzando en ello. Y se convirtió en un proyecto que comenzó a trabajar sobre dos líneas principales. Una fue el trabajo de publicación de artículos de orden teórico, sobre todo a nivel internacional, con el objeto de dar a conocer la presencia y la solidez del trabajo sobre músicas folclóricas y tradicionales hecho en Chile. En este proceso descubrimos más de 100 tesis desarrolladas sobre este o sus temas aledaños y comenzamos a hacer difusión dentro y fuera del país acerca de lo que se hace en Chile. Esto fue un momento importante porque fuimos a muchos lugares, me tocó estar en diversos lugares explicando lo que se hace en Chile en materia de estudios de música tradicional y también, aunque indirectamente, la actividad de los propios folcloristas, músicos o personas que están en torno a la investigación sobre música tradicional. Entonces, el proyecto, dado el coronavirus, se fue orientando hacia estos aspectos teóricos y también fue desarrollando lentamente su página web. La página viene siendo trabajada desde hace aproximadamente un año. Gabriel y Antonieta van a explicar eso con más detalle. Y nos ha demandado una serie de aspectos que consideramos muy relevantes y que son fruto estricto de la investigación. El objetivo entonces del lanzamiento de esta web es triple. En primer lugar, poner a disposición de todos los cultores, músicos, investigadores académicos, folcloristas, información relevante sobre la historia de la música tradicional y folclórica chilena. En segundo lugar, permitir generar un espacio a través de un formulario que permita a la gente contactarse con nosotros y poder crear una suerte de comunidad virtual en torno al folclore y la música tradicional que nos permita saber necesidades, demandas, y también, ¿por qué no?, cosas que no sabemos, ¿no? Estamos en constante crecimiento y aprendizaje. Sabemos que a través de la web es difícil crear comunidades digitales, ¿no? Sin embargo, estamos comenzando a abrirnos cada vez más, ahora que el país está un poco más abierto a la presencialidad, a poder ir contactando con estas personas. Y también, en tercer lugar, ir comunicando las cosas que vamos a hacer, porque este es un proyecto de mediano a largo plazo en el que vamos a ir haciendo algunas actividades. La principal de ellas la van a mencionar Gabriel y Antonieta, que es el Encuentro Nacional de Músicas Tradicionales y Folclóricas que se realizará el próximo año. Pero también la realización, y esta es una primicia, de una carpa folclórica, donde vamos a tener un espacio de encuentro con folcloristas, con investigadores, que es infrecuente en el medio nacional. En general, académicos, cultores o folcloristas, y también otras personas interesadas en la música tradicional, que no son ninguna de las dos cosas, corremos por carriles separados, ¿no? Entonces, esperamos que esta web pueda servir para unificar a estos grupos y poder al menos establecer ciertas líneas de trabajo, particularmente en torno a la identificación, descripción, análisis de la creación, teorización y difusión del repertorio y performance del folclore en Chile en tiempos pasados y también presentes. Así que les agradezco mucho su observación de este video. También les agradezco a todos los que están atendiendo este lanzamiento en este momento. Y sin más dilación, dejo con ustedes a Antonieta Contreras y Gabriel Ramsey. Me gustaría decir, antes de que ellos inicien, que
Antonieta y Gabriel han sido los pilares fundamentales de este proyecto. Ellos han trabajado regularmente, semana a semana, durante ya más de 2 años, creo que son 3 en realidad, y a partir de ese proceso le hemos podido dar regularidad a una gran cantidad de material que esperamos durante los próximos 3 a 5 años poder ir compartiendo con las personas. Entonces, les doy muchas gracias a ellos por su participación, por su trabajo serio y responsable, y los dejo ahora para que puedan explicar el proceso en que se fue realizando esta página web y también una descripción sencilla, funcional, pero también semi-teorizada respecto del contenido de esta página. Ok. Gracias, Cristian, por la presentación. Me presento yo ahora. Mi nombre es María Antonieta Contreras, soy socióloga, magíster en Artes, Pensamiento y Cultura Latinoamericanas, y además soy payadora, es decir, que soy intérprete de música tradicional o de tradición oral, como es el canto a los poetas. Y junto con mi compañero Gabriel, en los próximos minutos les vamos a contar un poco de qué se trata la página, cuál es la información que existe. El lanzamiento de la página es un inicio, hay un montón de material que está siendo actualmente procesado y que va a aparecer en las próximas semanas, pero nos gustaría mostrarles un poco lo que ya hay. La labor, como decía Cristian, con Gabriel fue bastante sistemática, tuvimos como varias horas semanales en los últimos 2 años, como el trabajo de hormiguita un poco. Y bueno, la idea sería que pudiéramos ver la página. No sé si hay posibilidad de que compartamos, de que yo pueda compartir la pantalla, o quizás nuestro anfitrión nos puede dar esa autorización, pues sería espectacular ver la página mientras la explicamos. No sé si hay posibilidad. Mientras tanto, contarles que bueno, la web es uno de los productos, hay varios productos. Cristian comentaba que hay un aporte importante en cuanto a los artículos que están, de hecho, dentro de la página, y está enmarcada en este proyecto Fondesit, Historia, Procesos y Estéticas del Folclore en Chile, 1909 a 1973, con el objeto de analizar, describir e interpretar la práctica de música tradicional en Chile, particularmente en el Valle Central. Bueno, debido al coronavirus, el objetivo ha ido mutando en el proceso hacia una construcción conceptual para diseñar un marco histórico y teórico apropiado para el estudio de la música tradicional chilena en cualquier época. No sé si es posible compartir pantalla, yo parece que no puedo, voy a intentarlo, a ver si estoy autorizada. Abajo aparece Ahí Share está. Screen, eso, tal cual. Perfecto, perfecto. Bueno, esta es la página, la vamos a ir, mientras la vamos explicando, vamos a ir navegando por ella, nuestra anfitriona. Acá pueden ver las secciones, como mencionaba Cristian hace un ratito. Acá una de las partes como contundentes de esta página es lo que tiene que ver con investigación y bibliografía, donde pueden encontrar, estoy partiendo como de atrás para adelante o de derecha a izquierda, donde pueden encontrar algunos de los artículos que se han producido en este proceso. Vamos a tener prontamente, creo que esto es uno de los aportes más importantes de la página, que es la bibliografía, un catálogo en torno al folclore que está en proceso, esperamos que esté prontamente. Tenemos una sección noticias, y lo que nos gustaría contarles con más detalle es la sección que estamos cargando ahí de las cronologías, que esto es un ejercicio de síntesis súper importante de un proceso que ha sido bastante largo y hecho también un poco en pandemia. Le doy el pase a mi compañero Gabriel para que empecemos como a introducir en concreto cada una de las cronologías. Muchas gracias, Antonieta. Me presento también, soy Gabriel Ramsey, musicólogo, magíster en musicología de la Universidad Católica y músico también, guitarrista.
Bueno, dentro de las cronologías, que ha sido una de las cosas más importantes que ha arrojado esta investigación, este proyecto Fondesit, como producto, este trabajo consistió finalmente en una cronología que fue dividida en 4 cronologías, con diversos hitos sobre la música tradicional y folclórica chilena desde diferentes aristas. Estas cronologías son cronología de la Sociedad de Folclore Chileno, cronología de publicaciones periódicas y musicológicas sobre folclore y música tradicional chilena, cronología de música tradicional y folclórica chilena, y cronología de colecciones discográficas del folclore chileno. Estas cronologías toman diferentes aspectos de la investigación musical. Por un lado, de la historia de la investigación y sus instituciones en pos del rescate del folclore y la música tradicional, en la cronología de la Sociedad del Folclore Chileno. Por otro lado, la recopilación de libros de investigación, principalmente de musicología e hitos de época tomados de revistas, como por ejemplo de la Zig-Zag, que la revisamos desde el año 1906 hasta el 1913 principalmente, que sería la cronología de publicaciones periódicas y musicología, sobre fechas de nacimiento y muerte de artistas destacados de la música tradicional y folclórica chilena, como también de conjuntos musicales de la época, a los cuales algunos de estos artistas pertenecieron en esta cronología, la número 3, sobre música tradicional y folclórica chilena, y colecciones discográficas. Dentro de esta, colecciones discográficas sobre música tradicional y folclórica de Chile, se trabajó con 3 colecciones de discos: el folclore de Chile, Fiesta Chilena y el folclore urbano. Dichas colecciones fueron rescatadas por el mismo Christian Spencer, quien fotografió los vinilos. Entonces tenemos el material tanto de portada, contraportada, lado A y B de los vinilos, tomados de los archivos de Jorge Cárdenas y Luis González para el folclore de Chile y Fiesta Chilena, y las imágenes de solamente las portadas para el folclore urbano, que recopilamos junto a María Antonieta para ponerlas dentro de la web. Voy a hablar le cedo el paso a María Antonieta para que nos metamos en cada cronología, para poder hablar de la construcción de los hitos y toda la información pertinente a cada una de ellas. Gracias, Gabriel. Bueno, la primera cronología, que es quizás la más breve, pero no por eso la menos trabajosa, podríamos decir, es la de la Sociedad de Folclore Chileno, que fue voy a abrirla. La cronología de la Sociedad de Folclore Chileno fue fruto de un trabajo de revisión de fuentes como Memoria Chilena, la revista Anales de Chile, y la revista chilena de Historia y Geografía, para hacer un mapa cronológico de la constitución de esta sociedad, que como ven, la cronología, voy a ir moviéndome por los hitos, parte con el nacimiento de Ramón Laval, periodista, escritor, bibliógrafo, uno de los fundadores de la Sociedad de Folclore Chileno, y el nacimiento, por supuesto, de Rodolfo Lenz, que es el fundador y líder de esta sociedad, y que es un poco el punto de inicio, como lo estamos viendo en el proyecto, de los estudios del folclore. Es el primer intento, el de esta comunidad. Nosotros revisamos las actas de la sociedad entre los años 1909, que es el año en que se funda esta sociedad, hasta el 1923, que es cuando se publica el último texto de esta sociedad. Estuvieron sesionando alrededor de una veintena de intelectuales, donde destacan, por supuesto, Lenz y Laval como pilares de esta agrupación. Básicamente lo que muestran las actas es que se reunían a revisar los trabajos que cada uno de ellos realizaba en terreno, y muchos de ellos los publicaron. Poco antes, estoy en un hito que es de 1894, donde Eduardo de la Barra, ya en una carta dirigida a Rodolfo Lenz, insta a fundar una disciplina del folclore chileno. Él incluso distingue algunos campos, sugiere la realización de un mapa folclórico. Esto
ya en 1894. Y esto toma cuerpo en 1909, cuando comienza a sesionar la sociedad, se publica el programa de la Sociedad de Folclore Chileno, donde Rodolfo Lenz da ciertas directrices y orientaciones para delimitar esta disciplina, orientaciones que van a seguir vigentes en las décadas posteriores. Uno de los aportes más notables y que fue una de las cosas más trabajosas fue reunir la revista de folclore chileno. Esta sociedad, algunos de los trabajos que revisaron los fueron publicando en dos medios, que son los Anales de la Universidad de Chile y la Revista Chilena de Historia y Geografía. Parte de esas impresiones se convirtieron, eran fascículos, además de la revista de folclore chileno, la que era distribuida a los socios de la sociedad. Entonces los trabajos estaban como un poco dispersos, hay que decir que todo estaba en la web, en memoria chilena principalmente, pero dispersos, no estaban ni cronológicamente ordenados, ni estaba la triangulación de que un texto puede corresponder al tomo 2 de la revista de folclore chileno, pero que además aparece un segmento en el tomo X de los Anales de la Universidad de Chile. Entonces, triangulando, logramos llegar a un desarrollo ordenado de la sociedad que creo que no existía con ese nivel de detalle. Y dentro de la cronología no aparecen todos los textos, sino exclusivamente los que hablaban de música. Porque la sociedad no se restringía al estudio musical, pero sí era uno de sus componentes importantes, y ahí encontramos algunos de los textos fundacionales, como este que acaba de aparecer ahí, que es Cómo se canta la poesía popular, donde donde Desiderio Lizana habla un poco del canto a lo poeta, y donde Lenz también publica algunos de sus textos iniciales. La Sociedad de Folclore Chileno se funda con la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, y más o menos al 1920 empieza a decaer un poco la sistematicidad del encuentro, y finalmente entre 1922 y 1923 Ramón Laval, pilar de la sociedad, publica los últimos tomos de esta revista de folclore chileno, que aparecen también en la Revista Chilena de Historia y Geografía. Luego esto es retomado de algún modo en la fundación del Instituto de Investigaciones Folclóricas Ramón Laval, que aparece con la intención un poco de dar continuidad a estos estudios, y esto deriva en la publicación de los archivos del folclore chileno, que aunque de manera intermitente se publican más o menos entre la década del 50 y principios del 2000, inicialmente liderado por Yolando Pino, y luego con Manuel Daneman liderándolo en las últimas décadas. Eso es un poco lo que reúne esta cronología. Si ustedes se fijan, acá hay un link que dice ver citas y fuentes, por lo tanto acá en la cronología ustedes pueden ver la imagen, una descripción bien sintética, y luego en citas y fuentes es posible llegar al texto original, porque se encuentra la cita y el link donde es posible encontrar el artículo. Eso es la cronología de la Sociedad de Folclore Chileno. En la segunda cronología, sobre publicaciones periódicas y musicológicas sobre folclore y música tradicional chilena, lo que trabajamos primero fue hacer una recopilación de todas las revistas que fuesen sobre música. Ahí María Antonieta está entrando a la línea de tiempo ampliada, como por ejemplo la primera revista que encontramos, que es el Semanario Musical, que data del 10 de abril de 1852. Luego de esa exhaustiva revisión de revistas sobre música, también estuvimos recopilando textos de investigación sobre folclore y música tradicional chilena, llámese de musicología, independientemente que no todos fueran musicólogos formados, porque en esa época todavía no existía en Chile la carrera de musicología propiamente tal, pero de todas maneras de índole musicológico. Trabajos muy exhaustivos
con trabajo de campo también, muy similar a lo que sería la etnomusicología actualmente, pero en una época más temprana. Además de los textos sobre investigación de folclore y música tradicional, se revisó, como mencioné anteriormente, la revista Zigzag desde 1905 6 a 1913, independientemente que la revista data de 1905 y finaliza en el año de 1964. La idea de esta revisión exhaustiva de la revista era encontrar imágenes y material que fuese sobre músicas locales, como la cueca, como la jota, y que se viera en imagen la práctica del folclore en Chile. Por ejemplo, hay imágenes ahora que estamos pasando sobre una gran cantidad de estudiantinas, muchos pies de cuecas, por ejemplo, en parques. Ahí estamos en revista Selecta, más estudiantinas, donde destacan una variedad de instrumentos, desde violín, cello, bandurrias, guitarras y variados tipos de percusión. Ahí podemos ver también una imagen que están bailando una jota, baile tradicional español. La comunidad española, bueno, tanto por los mestizos y criollos, practicaban muchos bailes de esa comunidad. Y además de Zigzag, que acá yo también estoy navegando, por eso estamos en simultáneo con María Antonieta, se recopilaron libros de musicología de investigación sobre la cueca, sobre folclore, hasta nuestros días, no solamente hasta el 73, que es la época que finaliza el proyecto, sino que tomamos una recopilación de todos los textos, libros que fuesen sobre investigación musicológica. Ahora le doy el paso a María Antonieta. Ok. Bueno, vuelvo a las cronologías para mostrarles ya estas un poquito más brevemente. La de música tradicional y folclórica chilena, que estoy abriendo en este momento, la abro acá ampliada, básicamente contiene a figuras estudiosas e intérpretes del folclore y algunos hitos. Aquí hay algunos antecedentes de impresión de música, tenemos figuras como Pedro Humberto Allende, más desde compositores y cantores populares también. Voy un poco rápido solo para motivarles que después ustedes naveguen con más paciencia. Tiene básicamente intérpretes, estudiosos y algunos hitos. Como por ejemplo la aparición de los guasos de Chincol, con la figura del guaso en los escenarios, la aparición del Instituto de Investigaciones de Folclore Musical. Después, si me paso acá por ejemplo, lo que les comentaba, solo algunos hitos como de quiebres o puntos importantes, como la aparición de los guasos, o en la década del 40, cuando se realizan algunos conciertos folclóricos a propósito del trabajo de Eugenio Pereira Salas en la Universidad de Chile y la fundación del Instituto de Investigaciones de Folclore Musical. Esto en la década del 40. Y está en construcción, sigue hasta el día de hoy, y va a ir retratando también toda una generación. Otro hito importante es, por ejemplo, a propósito de la aparición de Quilapayún, la figura de la cantata, también aparece, digamos, como uno de los hitos, de los momentos de quiebre, momentos importantes dentro de lo que podríamos considerar folclore o música tradicional. Pasamos a la última cronología, que es la que mencionaba, eso, colecciones discográficas. Sí, la cronología de colecciones discográficas del folclore chileno, esa aún no está en la web, pero
va a estar en unas semanas arriba, para que estén atentos y atentas. Y esta cronología está basada en 3 colecciones discográficas: el folclore de Chile, Fiesta Chilena y el folclore urbano, que consisten en las imágenes tomadas por Christian Spencer de los vinilos, portada y contraportada, y lado A y lado B, donde aparecen todas las canciones. La editorial en general era estas colecciones hechas por el sello Emmy Odeon, y todo tomado de los archivos de Jorge Cárdenas y Luis González para el folclore de Chile y Fiesta Chilena, y el folclore urbano, que fue recopilado de la web. Además de esto, nosotros construimos en YouTube unas playlists donde están todos los discos, para que puedan ingresar a nuestro YouTube, a nuestro canal, y puedan escuchar toda esta música, que la encontramos casi en su totalidad. Solamente faltaría digitalizar algunos vinilos, que probablemente lo hagamos más adelante, pero hay gran parte, más del 80% de los discos están en internet, gracias a gente interesada en el folclore y la música tradicional chilena, que logró digitalizar estos discos. El trabajo que hemos hecho en redes sociales con estos discos, principalmente con la colección del folclore de Chile, ha sido subir estas imágenes de las portadas, contraportadas y ambas caras de los vinilos, describiendo en la publicación, en el post, la información del disco, la colección, el número de la colección, la editorial, el lugar de publicación, Santiago de Chile en su totalidad, y dando algunos datos importantes de cada publicación de discos. Bueno, sí, la invitación es también entonces a que, junto con mirar la web, que ya se habrán dado cuenta que es un ejercicio de síntesis importante y de conexión también para profundizar en distintas cosas, es decir, escuchar el canal de YouTube con las listas, por ejemplo, de todo lo que existe del folclore de Chile. Son varias horas finalmente de material que está reunido ahí, que no lo generamos nosotros, como decía Gabriel, pero hay acá un intento por sintetizar y por conducir, o por reunir, por aunar iniciativas, así que invitarlos también a que nos sigan en redes. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, y tenemos nuestro canal de YouTube que les vamos a ir compartiendo. Y finalmente en la web tenemos la invitación al encuentro nacional que se va a realizar el próximo año. La convocatoria está vigente, y bueno, llega en un buen momento, yo creo, el encuentro que va a realizarse el próximo año. En este momento han llegado, y queremos contarles algunas propuestas de ponencias para el próximo año. Estamos hasta el 15 de diciembre de este año, inclusive ese día, como dice acá, recibiendo algunas propuestas. Pueden ver todo el detalle, pero solo enunciarles, digamos, dejarles invitados a que participen del encuentro y a que envíen trabajos quienes están trabajando, porque precisamente el espacio del encuentro, que va a realizarse el próximo año, el 16 y 17 de junio, en el campus del Claustro, en la Universidad Mayor, es precisamente también un intento por aunar, por vincular y poner en diálogo a quienes nos dedicamos al estudio del folclore musical, sea principalmente desde la vereda académica, pero no exclusivamente, es decir, esta herramienta que es una página web. La idea es vincular el estudio, pero todos sabemos que el conocimiento en torno al folclore no lo ha generado exclusivamente la academia, sino que han sido conversaciones básicamente entre ambos mundos, y esa es un poco la intención de compartir todo este material. Eso por nuestra parte, Cristian, y te doy el pase. Muchas gracias, Antonieta, muchas gracias, Gabriel, por la descripción. Han conseguido explicar un poco más algunos aspectos centrales del proyecto. Me gustaría dar ahora el pase a Héctor Pavés, que nos va a hacer un comentario sobre la página.
y luego de eso me gustaría complementar las cosas que ustedes han dicho. Héctor, por favor, bienvenido y adelante. Muchas gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerte, Cristian, por invitarme a formar parte de esta idea tan maravillosa que es la música tradicional.cl, un espacio necesario, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tantos cambios en nuestro folclore. Acá se ven dos facetas, ¿no?, del folclore reflejados en esta página, que es todo lo que es la temática de estudio, que llamaban antiguamente de estudios académicos, ¿no?, de estudios de corbata, ¿no?, sobre la investigación, sobre el folclore, la tradición. Pero hay una segunda parte que es muy importante, que es la escena. O sea, llevar a cabo en el escenario la escena del estudio, ¿no? Y ahí entramos, ¿no es cierto?, aproximadamente, bueno, entra la parte escénica de la interpretación de la música tradicional por ahí por 1920, que fueron los primeros sucesos. Acá en América Latina, Violeta Parra, Atahualpa Yupanqui, que fueron los primeros maestros de la difusión de la música tradicional chilena. Y latinoamericana, en Argentina también, ¿no? Entonces, todo esto fue llevando un proceso de desarrollo. Era muy importante el trabajo de ellos porque era llevar a escena todo lo que se había trabajado en un sistema de investigación anteriormente. Toda la labor que habían hecho los grandes investigadores era importante llevar a escena, porque muchos de las estudiantinas que formaron parte muy importante de la difusión del folclore en ese tiempo, ¿no?, de ese desarrollo musical folclórico, eran parte también de una institución musical, ¿ya?, de una agrupación musical. Pero cuando se empieza a ver la escena del folclore chileno en los escenarios, estamos hablando de un trabajo como folcloristas, de un trabajo de interpretación. Y eso es muy importante porque se empieza a reflejar los estudios, se empieza a reflejar y existe en forma natural se puede expresar la comparación, ¿no? Es decir, por ejemplo, Violeta Parra grabó el disco de tonadas, y muchos investigadores habían estudiado la tonada. Entonces, Violeta, al hacer el estudio y la interpretación de la tonada, ya se están cruzando los estudios académicos con la puesta en escena. Y eso es vital porque le da la fortaleza, ¿no? Le da todo el cuerpo a este elemento que nosotros conocemos y queremos estudiar y aprender, que es el folclore o la música tradicional. Yo creo que esta página es una tremenda herramienta para estimular, para unificar y para fortalecer el desarrollo de la música y el estudio de la música tradicional. En Chile, las agrupaciones folclóricas deben estudiar un poco más, deben investigar, deben tener el concepto de la investigación es muy importante. Nosotros sabemos que dentro de lo que es el trabajo de los folcloristas, de las y los folcloristas, en nuestro país hay un trabajo que es muy importante, que es el trabajo de terreno. Ese trabajo de terreno, hasta hoy en día, por una desinformación, por no estudiar, muchos de los folcloristas hacen trabajo periodístico en terreno, y no el trabajo de relación de maestro-alumno, ¿ah?, de ver a nuestros cantores, poetas populares, cultores y cultoras como nuestros maestros, y nosotros somos pupilos. Vamos a aprender de ellos en una disposición de casi un maestro y un pupilo. Entonces, esa forma, esa filosofía de trabajo muy importante que lo aplicó Violeta Parra en todos sus estudios. Ella comenzó con esa temática de investigación. Entonces, es muy importante que los conjuntos hagan esa estructura, hagan su trabajo de mesa, y en el trabajo de mesa, cuando se va a montar esta puesta en escena, ahí entra a funcionar esta página maravillosa que ustedes han creado, porque ahí va el estudio, ahí va la investigación, entonces ahí van las citas, las comparaciones, cómo yo aplico, a ver, yo aprendí esta J, pucha, esta J, y habrá otra versión de esta J, porque me falta un trocito de una frase, o cómo puedo alimentar, porque también es muy importante entender que cuando uno hace trabajo de mesa, hay una parte muy importante del artista, en este caso del folclorista o la folclorista, que es la creación. Mientras no hay un pequeño elemento de creación dentro de toda esta formación, esto no es una imitación, sino que también hay una parte que aporta con la actualidad musical, y que se van quedando siempre en la historia. Por eso la musicología simplemente estudia. No tiene campo político, social,
solamente estudia la música y la transformación de la música durante los tiempos. Entonces es muy importante cómo se relaciona con el ser humano. Y eso, todas las personas que estamos trabajando en escena, arriba de un escenario, formamos parte de esta historia de la música, del canto popular chileno y del folclore. Entonces eso es bello porque son aportes. Por eso que es importante también la creación dentro de todo esto, que siempre ha estado, ¿ah? No porque uno va a tomar una tonada muy antigua, no vaya a pensar que esa tonada haya venido ya con una tremenda transformación, esa viene viajando. Cuando yo canté la primera vez a la Murphy por Naranja, después encontré otras versiones y me di cuenta que esa tonada viajó por toda Latinoamérica y llegó a Chile. Entonces hay un viaje de la música y se van modificando. Las danzas van viajando también. Y todo lo que era al comienzo un elemento dancístico, coreográfico, después de los años termina siendo otra cosa. Y eso también es la belleza del folclore, porque es vivo. Y el folclore es vivo y es funcional. Y ahí la página web entra a formar parte del apoyo del investigador, del folclorista, de la persona que está interesado, que quiere investigar, hace el aporte para poder después con ese aporte darle la sustancia y llevarlo a un escenario, o a una puesta en escena, o en la interpretación en la población, en donde uno necesite expresar el arte y que la gente necesite escuchar también el arte, en este caso la música tradicional. ¿Por qué? Porque es funcional. El folclore no es una cosa, no es un elemento muerto, está vivo, está constantemente vivo. Todo lo que se va regenerando se vuelve a reutilizar por las nuevas generaciones. Las nuevas personas van necesitando. El Corazón de Escacho yo lo llevo cantando 38 años. Y la gente todavía lo sigue. Ya no son los abuelos de la época, o los mayores de la época cuando yo tenía 18 años cuando lo cantaba. Ahora son los nietos de esas personas que me dicen, oiga, ¿por qué no se canta El Corazón de Escarcha? Que es tan bonito, se lo cantaba mi abuelo o mi bisabuelo. Entonces va viajando y va produciendo también en el pueblo un concepto que es muy importante que se llama identidad, el concepto identitario. Ahí entra a funcionar el concepto identitario, el amor al terruño, al espacio, a la música, al sonido. El recuerdo, me acuerdo cuando cantaba mi abuelo esa canción, sentía el aroma de los árboles, no sé, del campo, ¿te fijas? El olor a la leña. Entonces, es todo un conjunto, porque también es un movimiento que tiene que ver también con la sociedad, con el entorno. Por eso que es tan importante que exista este medio que ustedes están haciendo, que son gente joven, que están creando este espacio de investigación para que los conjuntos, los investigadores tengan el acceso al estudio, que es muy importante. Nosotros tenemos que ser un poquito más estudiosos los folcloristas. Hay que producir esa motivación, sobre todo en las nuevas generaciones, que estudien y que traten de investigar de dónde viene, cómo es. No es bueno decir, la cueca viene de acá. No, la cueca vino nomás. Y hay muchas temáticas y muchas formas, muchos caminos que llegaron acá a entender que viene de distintos lugares. Entonces la belleza, ¿cuál es? Que cada uno vaya situándose en el tema de estudio, cómo la ve más cercana, cómo siente que ha llegado más la cueca, por ejemplo, lo cito como un género musical cualquiera. Entonces, puede ser también la tonada o el romance, que es tan bello. Entonces, todo eso va produciendo también el interés de la investigación, la motivación. Y la motivación también va produciendo la unidad, y la unidad produce también el derecho a que la cultura sea canalizada, que forme parte, por ejemplo, de esta nueva constitución en una labor importante el folclore tradicional chileno, que tenga un sitial, que sea valorado y que el Estado lo valore y lo financie, pero con una línea de trabajo, con un respeto, con sensibilidad, con el respeto hacia los campesinas y los campesinos, con respeto hacia las clases originarias, nuestras culturas originarias, el respeto al ser humano, a la forma de vida. Entonces, eso es importante, cuando existe una línea de trabajo de gobierno que financie y además respete, vamos a tener nosotros un camino mucho más interesante para poder seguir elaborando y desarrollando. Pero esta página es vital para eso, es un pedal importante porque unifica, y eso es importante.
la gente va a empezar a acercarse, a aprender, a estudiar, a citar, ¿no es cierto?, a trabajar con esta página. Así que yo extiendo nuevamente mis felicitaciones a todo este equipo maravilloso de trabajo. Muchas gracias, Cristian, por invitarme a participar en este lanzamiento, y queda abierto a disposición mi trabajo también y mi discografía, si la quieren incorporar también, e invito a los folcloristas también a que entreguen su material, a que lo hagan partícipe para que otras personas conozcan sus obras, que son maravillosas, los trabajos de estudios, de investigación. Así que un fuerte abrazo para todas y para todos. Muchas gracias, Héctor. Quisiera comentar algo más o menos breve, 2 o 3 minutos, antes de dar paso a Ignacio, que va a moderar las preguntas que han estado surgiendo durante este rato. Por supuesto, darle la bienvenida a todos los que están viendo este lanzamiento, están viendo desde dentro y fuera del país. Yo quería comentar 4 o 5 cosas rápidas. Siempre que se publican cronologías, surge la pregunta: ¿cuál es la utilidad de una cronología aún en una web? Un criterio, una construcción a través del tiempo de ciertas ideas, en este caso de investigación sobre música tradicional, que están ordenadas de una manera que pareciera ser muy funcionalista. Pues yo, en mis diversos trabajos que he realizado de campo con cultores, cultoras, he descubierto que una de las cosas que se necesitan es el reconocimiento histórico de las prácticas expresivas, que es lo que está comentando Héctor. Es decir, la posibilidad de que no solamente en el espacio académico universitario, más allá del debate ideológico de la utilidad de una cronología, se pueda expandir al ámbito escolar y a los propios cultores este tipo de información. Como mencionaba Gabriel, el encuentro de una información, por ejemplo, de la celebración de un 18 de septiembre con cierto tipo de cueca, una foto, por ejemplo, en Limache, en lugares distintos a la capital, permite observar ciertas prácticas que, independiente de si las cronologías puedan ser demasiado funcionalistas, es un dato que puede servir a otras personas para su trabajo. Entonces, ese trabajo se encuentra en un archivo, y el archivo no todos tienen tiempo de encontrarlo. Esa es la función de la investigación, encontrar datos nuevos. Por eso que nosotros, cuando comenzamos la página, y aquí hay que reconocerle su trabajo a Daniela León, que es la webmaster de esta web, que fue la que propuso este sistema cronológico visual, pensamos fuertemente en los espacios que podríamos llamar intermedios, que no son académicos en el sentido universitario, sino que son académicos en el sentido escolar. Profesores de música, profesores de baile, personas que son melómanas, pero que sin embargo tienen práctica musical o práctica sindicalizada en torno a la música, coros, bandas que hacen música de proyección, grupos que hacen revival o post-revival de música. A todos ellos este tipo de página les puede servir, y esto no es una teoría, lo hemos visto en la práctica. La segunda cosa que quiero complementar es que esta página se puede complementar, para la redundancia, con otras páginas que ya existen en el país, como Cancionero de Cuecas y otras similares, además de la página de Memoria Chilena, y en conjunto intentar una cooperación colectiva para el estudio de las músicas tradicionales. Aquí es importante reconocer el trabajo de Felipe Solís, con quien realizamos hace 10 años aproximadamente, la primera revisión de las colecciones tradicionales, que son de Luis González y Jorge Cáceres, a quienes les agradecemos muchísimo toda la posibilidad de fotografiar. Gran parte de ese trabajo lo hizo Felipe. Las colecciones que ellos tenían. Hay muchos coleccionistas en Chile, muchos de ellos desconocidos. Probablemente Héctor lo sabe muy bien, porque uno se va encontrando con ellos a medida que va tocando. Ellos guardan su material celosamente, pero también a veces son capaces de compartirlo, y esta página intenta reflejar el caso de estas dos personas, Luis González y Jorge Cáceres, ¿no? Eso. También quería decir que estamos conscientes de que la web necesita todavía mejorar mucho. Este es un excelente inicio, luego de este trabajo de 2 años, como decía Antonieta, pero pensamos que este punto de partida recoge una cantidad suficiente de información. Son 159 años de trayectoria histórica de la música tradicional chilena. Pensamos que nos falta recopilar más información sobre cultores. Hay mucha información sobre académicos, lo cual se debe a la estructura de las publicaciones, que está usualmente centralizada en ciertos sectores. Además, está muy centralizada en los varones, hay pocas mujeres. Esperamos ir abriendo ese camino a medida que la investigación va avanzando, ¿ya? Y finalmente, lo que comentaba Héctor es muy importante. Nosotros queremos hacer un vínculo
entre la academia y los cultores. Es una relación larga en el tiempo, compleja de amor y de odio, pero siempre de cooperación. Siempre de cooperación. Eso es algo que ha ocurrido durante muchos años. Además, en torno a esta relación hay debates, hay construcciones, pero siempre estamos todos buscando más o menos un objetivo similar. Eso, antes de darle el paso a Ignacio, que va a moderar las preguntas y respuestas que haya, les invito a dejarlas en el chat en este mismo momento, si son tan amables. Quisiera comentar sugerirles que visiten nuestras redes sociales. Son iconos muy pequeños. Si puedes poner la página ahí, Antonieta, son iconos pequeños que están al costado derecho. Sin embargo, están muy activos. Las redes sociales exigen trabajo diario, ¿no? Diariamente estamos publicando información sobre la discografía, sobre las tapas de los discos, por ejemplo, los espacios donde se hacían ciertos conciertos o tocatas o actividades folclóricas. Creemos en ese sentido que hay mucho que compartir, hay mucha información, compartimos Twitter con otras personas interesadas, recibimos cientos de comentarios, la verdad que está muy activo todo lo que estamos haciendo. En ese sentido, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, y no está de más decir que esta misma semana se realiza el Congreso Nacional de Músicas Tradicionales, pero de la Organización Internacional de Músicas Tradicionales. Hay tanto interés por la música tradicional que este congreso, que fue organizado en un mes, cuenta con 50 ponencias, con 50 exposiciones de personas de todas las edades y de todo el país, incluso de fuera del país. Por eso les invitamos con mucha fuerza, muy enérgicamente, a que participen en nuestro encuentro. No es un encuentro para superacadémicos o especialistas, es un encuentro para que toda persona que tenga alguna reflexión que quiera compartir, sistemáticamente organizada y presentada en un lapso de 20 minutos, pueda hacerlo. Visiten el link que está arriba a la derecha del Encuentro Nacional y envíen su trabajo. Hay un comité académico que va a revisar el trabajo y va a juzgar si ese trabajo puede estar de acuerdo a las condiciones que tenga en este contexto. El comité, por supuesto, es independiente de nosotros, los organizadores del proyecto, y los que trabajamos en él, y es un comité externo que lo que pretende es asegurar ciertamente un estándar que no es solamente el estándar académico, sino que es un estándar de comunicación de una idea en un espacio como es un encuentro nacional. Así que les invito a participar, y voy dándole el paso entonces a Ignacio para ver si hay preguntas o comentarios para luego cerrar este lanzamiento de esta página web musicatradicional.cl. Gracias, Cristian, por el pase. Hay una pregunta aquí de Camilo Leiva. ¿Cómo se llama el canal de YouTube por el cual esta información se puede consultar? Sí, Gabriel, ¿quieres responder tú? Sí, ¿se escucha? El canal de YouTube es Música Tradicional. Lo armamos a través de nuestro mail, que es Estudios Folclóricos. Entonces, si buscan música tradicional, va a ser un poco complejo encontrarlo. Entonces, nosotros ahora vamos a dejarles el link del canal en el chat para que lo puedan acceder directamente. Eso. Estupendo. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a los materiales audiovisuales sobre investigación folclórica que estén resguardados por instituciones estatales, fiscales, como por ejemplo la Biblioteca José María Arguedas, el Archivo de Literatura Oral de la Biblioteca Nacional, el Archivo de Música Tradicional de la Universidad de Chile, etcétera, porque, digamos, me parece muy interesante ese material, digamos, y me encantaría verlo también en algún momento reflejado en algún tipo de iniciativa como esta, o en esta misma iniciativa. Sí, muchas gracias, Ignacio, por la pregunta. Nosotros nos propusimos 3 metas en relación a esto que tú estás mencionando, que esperamos cumplir en el mediano plazo. La primera es conseguir financiamiento para que la web pueda continuar y ser estable en el tiempo. Tenemos el dominio asegurado por una década. Hicimos esto en un acto de sumo idealismo, pero también
sabiendo que este trabajo se realiza en el mediano y largo plazo, no es solo un trabajo de corto plazo. Y espero especialmente, pues yo poder continuarlo con acciones concretas, sobre todo consiguiendo financiamiento para mantenerlo. La pregunta sería, bueno, ¿para qué el dinero? Bueno, las páginas web no se mantienen solas, ustedes lo saben, hay que hacer un trabajo de investigación, hay que hacer un trabajo de publicación. Entonces nos gustaría formar un equipo de trabajo a partir de las personas que estamos aquí y de aquellos que se quieran sumar. Y ahí tendríamos las otras dos cosas que señalé. La primera es iniciar relaciones con todos estos archivos. Hace algunos pocos días se produjo la reunión de la Mesa de Patrimonio Sonoro del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. En esa reunión se discutió también este tema. Existe una necesidad de conectar los archivos y esta es una oportunidad que puede ser posible. Como otras páginas web lo han demostrado, se puede conseguir patrocinios, se pueden hacer links, se pueden conseguir sesión de derechos de autor por 30 o 40 segundos para mostrar ciertas músicas, y esperamos que eso pueda iniciarse con el tiempo cuando la página adquiera cierta legitimidad y conocimiento público. Y finalmente, linkear todos los archivos existentes. Yo creo que para los que están aquí presentes, ustedes saben que durante mucho tiempo existió Mingaco, la red de archivos sonoros y musicales de Chile. Mingaco se fue discontinuando, pero se ha mantenido a través de diversas instancias en una conversación entre todas estas personas que trabajan en estos archivos. El archivo Margot Loyola, el archivo de música tradicional de la Universidad de Chile, el ALOTP de la Biblioteca Nacional, también archivos de sindicatos que ha ido trabajando Ailín Carmi, también Laura Jordana ha venido trabajando, y por supuesto todo el trabajo de Rodrigo Torres en torno a la música tradicional folclórica chilena y su colección dentro de la Universidad de Chile. Nosotros esperamos ir avanzando en esta materia, así que te agradezco la pregunta. Sabemos que es un tema difícil, ¿no? Porque las páginas web viven de cierta instantaneidad, ¿no? Pero yo creo que podemos irlos mejorando y posteriormente iniciar una fase internacional. Pues ya tenemos contacto con algunos archivos, como el Luis Calvo, que de Bogotá, y también lo que han hecho algunas bibliotecas nacionales, ¿no? Por supuesto Memoria Chilena, pero Memoria Chilena tiene más bien material bibliográfico, ¿no? Entonces esperamos ir conectando con esto a medida que el proyecto vaya avanzando. Gracias, Cristian. Rodrigo Núñez tiene el siguiente pregunta o comentario. Dice, quizás ya lo comentaron, pero quería preguntar por la elección de los hitos que existen en la cronología. Si es que hubo alguna metodología para determinarlos. Sí, Gabriela, Antonieta, ¿quieren ustedes comentar? Si quieren yo complemento después. Sí, bueno, la elección de los hitos fue apareciendo mediante estábamos investigando. Lo primero que hicimos fue reconstruir esta historia sobre la Sociedad de Folclore Chileno, que culminó con un artículo publicado en Revista Recial. Eso fue el año 2019, si bien lo recuerdo. Y de a poco fuimos pensando, o sea, Cristian nos fue motivando a ir construyendo la historia de la música tradicional y el folclore chileno, buscando, por ejemplo, el tema de los artistas, que hiciéramos una reconstrucción histórica de sus fechas de nacimiento para empezar a tener un mapa, sobre todo teniendo en cuenta en los 60 el boom de la música tradicional y folclórica, sobre todo la música de raíz y la proyección folclórica. Y por otro lado, todo fue naciendo también desde una reconstrucción histórica, como bien decía en un inicio, de la historia de las instituciones, de la Sociedad de Folclore Chileno, el Instituto de Estudios Folclóricos Ramón Laval, y por otro lado también, bueno, como estuvimos en pandemia fue muy difícil, fue imposible de hecho ingresar presencialmente a archivos, pero sí se logró revisar algunas revistas de las cuales pudimos acceder a material fotográfico e informativo sobre lo que ocurría en esos años con el folclore y la música tradicional. Esas citas, o sea, esas fuentes bibliográficas nos ayudaron a poder ir reconstruyendo estas cronologías que
al final fueron subdivididas en estas 4 cronologías, ya que había material pertinente a solamente el tema de las instituciones, por otro lado material que era solamente la música viva, como es las colecciones discográficas, y por otro lado el material ya de periodismo musical, musicológico, y la música tradicional en sí misma, que sería el tema de los nacimientos y las muertes de los artistas. Antonieta. Bueno, contar un poco que los criterios de selección, si bien bueno, los definimos previamente en cuanto a la relevancia histórica, el contenido musical propiamente tal, porque hay que pensar que también estábamos en todo el ámbito, por ejemplo, desde la Sociedad de Folclore Chilena, del folclore en general, así que siempre ir acotando a lo musical. Los hitos también nos fueron apareciendo en los artículos y textos musicológicos de la época. Hay también un criterio en cuanto al consumo, o lo que se podría llamar la industria, es decir, en cuanto a la producción, distribución y consumo de la industria. Y también habían varias cosas que nos parecieron interesantes. Contar que también la cronología fue de algún modo, digamos, interesante desde la perspectiva y el trabajo que hace cada uno de nosotros desde su particularidad. Las cronologías fueron también, de algún modo, siendo como un espacio de notas para nosotros. Digamos, de recordatorios, de cosas que nos iban apareciendo en las distintas lecturas y que después poco a poco van evolucionando a ser, es decir, no es que nosotros teníamos pensado inicialmente hacer 5 cronologías, sino que de hecho hay otras en proceso y de otras temáticas que no están incorporadas acá, pero que fuimos consolidando cuando ya nos dábamos cuenta de que habían ciertos patrones o ciertas regularidades con algunas cosas, las fuimos segmentando. Por lo tanto, son un producto, pero también fueron como, de algún modo, un ejercicio de síntesis permanente, como metodológicamente me refiero. Sí, gracias por la pregunta, Ignacio. Es una súper buena pregunta. Tuvimos muchos debates metodológicos, es un tema que me interesa especialmente como buen sociólogo. Yo te respondería de la siguiente forma. Yo creo que lo que hicimos fue establecer una suerte de criteriología. Establecimos criterios abiertos, bastante generales. Me atrevería a decir que en cierto modo están anclados en el sentido común. Fueron 4 o 5, los definimos en su momento de manera bastante organizada. Primero, criterios que tienen que ver con la aparición de ciertos géneros musicales o grupos. Evidentemente la aparición de un género particular musical, sobre todo en ciertas revistas, no una motivación, es como un indicador de que eso puede representar un hito importante para la música tradicional. Ahí hay que evaluar con cierto criterio histórico la relevancia de ese grupo y en el caso de que no lo conociéramos, darlo a conocer. Luego también está la presencia de instrumentos, un segundo criterio importante. Cuando aparecen ciertos instrumentos, eso toma cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, la aparición de instrumentos menos conocidos como el acordeón constituyó un elemento interesante, también en el caso del arpa, ¿no? En tercer lugar, las publicaciones musicológicas y de prensa constituyen otro hito importante en el sentido de que no siempre las revistas publican sobre música. Entonces, al aparecer cosas sobre música en las revistas, íbamos a recogerlas. Creo que aquí es importante decir que yo desarrollo un proyecto paralelo sobre cultura popular. También lo pueden visitar, culturapopular.cl se llama. Y a través de ese trabajo fuimos encontrando en otras revistas otros elementos que yo pude ir cruzando. Junto con ello, con las publicaciones está lo que señalaba Antonieta de la industria, que significa consumo, significa publicidad y revistas, significa discografía, significa imagen. Y por supuesto también espacios físicos como los radioteatros. Entonces a medida que esto iba apareciendo, lo íbamos poniendo. Fuimos mejorando los criterios. De hecho, en nuestras actas de reuniones tenemos cambios en los criterios, aumento de los criterios para poner las cronologías. Y recuerdo con claridad que ciertas cosas fueron apareciendo, por ejemplo, ciertos conceptos claves, fueron apareciendo ciertas menciones históricas, por supuesto el centenario, por ejemplo, es un momento importante en las revistas, y también cuestiones que tienen que ver con la memoria musical chilena, ¿no? En Chile, yo creo que eso es importante decirlo, también aprovechando que está Rodrigo Torres por aquí, en Chile existe un canon como de músicas populares y tradicionales,
que a veces no es reconocido como tal, tenemos la impresión de que la música tradicional vive como libremente, ajena a los parámetros de jerarquización, pero no es así. Existe un canon, los libros clásicos de la música popular chilena tienen integradas algunas de esas cosas, pero también está en los discos de Cuncumén, en el trabajo de Millaray, en las recolecciones de Gabriela Pizarro y Héctor Pavés, existe un canon, y en el proceso de entrevistas que estamos siguiendo ahora, lo vamos notando cada vez con más fuerza. Ese canon ya se produjo y ya se cristalizó, y ahora estamos viviendo el surgimiento de un nuevo canon, ¿no? El famoso nuevo canto campesino, o la palabra nueva aplicada a otros tipos de prácticas musicales. Entonces, Ignacio, respondiendo a tu pregunta, fueron criterios iniciales que se fueron flexibilizando y que fueron todos determinados por lo que tú conoces bien como saturación. O sea, llega un momento en que los criterios son suficientes para ya decidir todo el contenido que tiene el material que tenemos aquí. Bueno, ¿alguien quisiera hacer algún comentario final, alguna pregunta que se quede, digamos, en el tintero por parte de los asistentes? Aquí Rodrigo agradece la respuesta y felicita por el trabajo. Bueno, siendo así entonces, no me queda nada más que agradecer a Antonieta, a Gabriel, a Héctor y a Cristian por la presentación de este material que sin ninguna duda va a hacer un inmenso aporte al trabajo de quienes también nos interesamos por el folclore. Quisiera también saludar a quienes nos acompañaron esta tarde y aquí alguien, digamos, Cristian pide que por favor hagan una pequeña mención al encuentro nacional que se va a celebrar durante el próximo año. ¿Me encargo yo o lo hacen ustedes? No, solamente estaba motivándoles a presentar propuestas, a que envíen sus ponencias, Ah, a que ya, eso, perdón, participen. yo entendí mal. Sí, vamos a mandar propuestas para este evento, sin ninguna duda, ¿ya? Bueno, eso sería entonces. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Felicitaciones a quienes presentan este proyecto y será hasta otra ocasión cuando nos encontremos para poder seguir compartiendo temas de investigación tan necesarios como este. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.